Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Esperemos unos minutos a que se conecten sus compañeros, por favor. Mientras se conectan, vamos a completar la asistencia, por favor.
una consulta. ¿Ustedes los conocen al resto de sus compañeros? Porque ya sería segunda clase que se falta, ¿no? Buenas noches, Inge. Buenas noches. ¿Los conocen? La anterior clase, el anterior módulo han participado, ¿no? En mi caso, Inge, personalmente no los conozco. Ah, no los conocen. Sí, no, pero Oye, sí, en el ya, primer módulo creo que estábamos todos, estaban sí, hemos todos. participado todos, sí. Oye, ya. Bueno, Buenas noches, bueno, Inge. ¿cómo estás? Buenas noches, Nelson. Buenas De igual noches. manera, no les conocemos de distintas ciudades, hasta de otros países son los que tomaron el diplomado y sí, el anterior módulo estábamos todos. Creo que somos alrededor de 12, algo así, o contabilicé. Ah, ya. Ok. Bueno, iniciaremos la clase. En la clase de hoy vamos a ver el segundo tema, que son sistemas aéreos. ¿Pueden visualizar la diapositiva? Sí, Inge, se puede ver. Ya, vamos a empezar con lo que son, bueno, en esta clase vamos a ver los diferentes componentes de lo que está compuesta las líneas eléctricas, las redes, en el tema constructivo. Lo vamos a ver inicialmente un poco, bueno, vamos a iniciar con esta primera diapositiva que son unidades constructivas. Aquí las vamos a nombrar, después vamos a ver un poco la parte teórica respecto a lo que son los apoyos, que son los postes, vamos a ver lo que son los conductores, los aisladores, después vamos a ver lo que es la ferretería de línea o herrajes, vamos a describir un poco estos elementos, siendo que son varios y son elementos prácticamente mecánicos necesarios para poder realizar el tendido de línea, ¿no? Prácticamente la sujeción de lo que es la línea eléctrica. Ya, para finalizar la clase, bueno, una vez terminado el tema, vamos a ver un poco de ejemplos de unidades constructivas que se tienen. Ya sean, vamos a tocar algunos ejemplos que les voy a compartir. De hecho, ya hay algunas en la carpeta compartida que pertenecen a empresas eléctricas acá de de nuestra región, las cuales normalmente se las pueden visualizar si alguna vez quieren buscar algún detalle, normalmente las publican en licitaciones o para la construcción de líneas, ¿no? Eh, entonces, vamos a iniciar con lo que son, vamos a ir describiendo esto. Empezamos, ¿qué es la unidad constructiva? Bueno, las construcciones de líneas de distribución eléctrica se realiza de acuerdo a unidades constructivas, como bien las llamamos, las cuales normalmente son normalizadas, enfocadas en prever la continuidad, la calidad y seguridad del servicio de suministro eléctrico. Eh, Prácticamente estas unidades constructivas o normativas pueden ser desarrolladas por diferentes institutos, pueden ser ya temas totalmente normalizados, puede ser realizado también por gobiernos municipales o departamentales y finalmente ya en un rubro bastante grande en el cual trabajan son las empresas de distribución de energía eléctrica, ¿no? Las cuales prácticamente elaboran, aprueban y finalmente son las que normalmente trabajan para el tema de la construcción, ¿no? Sin embargo, todas estas unidades constructivas están enmarcadas a las normas macro, las podríamos llamar las normas REA, pero todas en base a un
tema de cálculo en base a distancias mínimas de seguridad, temas de aislamiento y cálculo, ¿no? Para que se puedan aprobar todo este tipo de normativas. En este caso, vamos a ver algunos ejemplos con los cuales vamos a poder trabajar y hacer algunas prácticas de clase. Acá en la diapositiva pueden ver, es un ejemplo clásico de un aislador que lo llamaremos una unidad constructiva de paso, por el cual prácticamente está sujetado mediante un elemento de amarre o algún tipo de malla, dependiendo de la unidad constructiva, con el cual garantiza que este no vaya a moverse del lugar fijo en el aislador, ¿no? Para que este no pueda entrar en periodo de falla o en algún contacto, ¿no? Las unidades constructivas se clasifican por niveles de tensión. Estas pueden ser también clasificadas si estas son de carácter monofásico, trifásico, y también por su modo constructivo, si pueden ser realizadas, si son estas mediante equipamiento, bueno, se podría decir materiales y equipos para líneas aisladas o líneas desnudas. Normalmente en grandes ciudades, centros de consumo, grandes ciudades ya normalmente se trabaja en líneas aisladas, líneas subterráneas. En este caso, el alcance del presente módulo va a tocar inicialmente el tema de líneas aéreas y bueno, y sobre todo, más que todo, líneas desnudas. Sin embargo, vamos a compartir igual información sobre lo que son líneas aisladas que pueden ser desarrolladas de manera aérea, ¿no? Parte de este tema constructivo también, aparte del tema de carga, diseño y confiabilidad, tiene que ver siempre está casado al costo, ¿no? Entonces, se puede decir que una línea desnuda es más económica que una línea aislada. Sin embargo, en temas operativos, la línea aislada tiene mayor confiabilidad que la línea desnuda, ¿no? Una vez se puedan clasificar estas líneas, las mismas se pueden especificar según sus criterios. ¿A qué nos referimos sus criterios? Sino que cada unidad constructiva, podríamos llamarla, cada unidad constructiva, de acuerdo a su naturaleza o a su función, se clasifica que puede tener diferentes funciones, ¿no? Una va a ser la unidad de paso, otras son las unidades de ángulo, otras son las unidades de tensión o de esfuerzo, otras son las unidades para inicio, que puede ser al arranque, y para la finalización de la línea. Posteriormente tenemos lo que son las unidades constructivas para puestos de transformación, o sea, donde se instalan los puestos transformadores para la distribución ya en baja tensión. Posteriormente tenemos las unidades en los cuales se instalan equipos de maniobra y protección, como pueden ser seccionadores fusibles, equipos reconectadores o equipos de maniobra automáticos también. Y finalmente tenemos las unidades de elementos de sujeción, los cuales nos sirven para prácticamente evitar prácticamente darle una naturaleza mecánica resistente a todo lo que es la línea eléctrica, ¿no? Entonces, como les digo, el tema este es bastante bueno finalizando la clase vamos a abrir algunas unidades constructivas y las vamos a ir describiendo para que puedan un poco conocerlas. Ahora pasaremos un poco a la parte teórica, iniciando por lo que son los postes de madera. Normalmente todas las líneas eléctricas para su instalación se realiza en la actualidad mediante postes de madera, postes de hormigón o postes de fibra de vidrio actualmente, ¿no? Los postes de madera se siguen utilizando más que todo para construcción de líneas eléctricas en zonas rurales por el costo, siendo que tal cual comentamos en
en el tema anterior, el tema del costo es un factor importante, siendo que la inversión de este tipo de líneas, una comparación, un análisis ya más exacto, se evidencia que la inversión que se realiza para líneas rurales no siempre realizarán el retorno en base a la venta de energía, ¿no? Entonces, por lo cual, las líneas rurales siempre tienden a realizarse mediante construcciones se puede decir, lo mayor eficiente posible, con equipos, bueno, con materiales que vayan a resistir un tiempo de vida esperado, mínimamente de 10 a 20 años, y con los cuales se pueda restituir algo de la inversión, ¿no? Vamos a iniciar inicialmente con los apoyos. Los apoyos, como les mencionaba, se dividen en lo que son los postes, que pueden ser postes de madera, hormigón y fibra de vidrio, ¿no? Iniciaremos por lo que son postes de madera, ¿no? Que son los más económicos en fabricación y montaje. Constituyen el soporte o apoyo más generalizado para las conducciones eléctricas. Existen por millones en todos los países y su uso es universal para las líneas aéreas de baja y media tensión, aunque en casos excepcionales se han utilizado para tensiones hasta 132 kilovolts y un número de conductores que debe ser soportado con un máximo de 3 a 4 cables, ¿no? La longitud de los vanos para este tipo de postes oscila entre 40 y 50 metros para lo que son líneas de baja tensión y entre 80 y 100 metros para líneas de media tensión, ¿no? Las características de estos postes son que son de una especie forestal, tienen después lo que son la longitud total, el diámetro en el despunte y el índice de aguzanamiento, ¿no? Estos los vamos a ir viendo poco a poco. La longitud de los postes se expresa en metros con tolerancias de más o menos 10 centímetros. El diámetro del despunte está relacionado con la longitud de acuerdo a la tabla que pueden visualizar. Por ejemplo, para un poste de 9 metros tenemos un diámetro de despunte de 11 centímetros, ¿no? Y así sucesivamente va de 9, 10, 11, 12, 13 y 14 metros hasta los diferentes despuntes que tienen los postes, ¿no? Se denomina índice de ajustamiento o conocidad del poste a la diferencia entre los diámetros de los extremos y la longitud del poste, ¿no? Entonces, se puede decir que el poste es algo cónico bajo cierta dimensión, y este índice está relacionado por la diferencia de los diámetros sobre la longitud del poste, ¿no? De acuerdo a la expresión que pueden visualizar. El volumen del poste se puede determinar bajo la siguiente fórmula, en la cual tenemos que M es el coeficiente de forma, que esto va característico dependiendo el tipo de poste, H es la altura, bueno, y el volumen, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que para postes, en el caso de pino, para postes inferiores a 13 metros tenemos un índice o un coeficiente de forma de 0,72. Y para longitudes mayores tenemos un coeficiente de 0,68, ¿no? Y por el caso de otras especies forestales, tenemos que 0,68 para dimensiones inferiores a 13 metros y 0,65 para superiores, ¿no? Buenas noches, buenas noches. Bueno, continuamos. Todo este tipo de postes para su instalación debe ser preparado o tratado, lo llamaremos, siendo que si no tiene un tratamiento específico, el tiempo de vida de estos se reduciría considerablemente. Normalmente un ejemplo característico es el poste de eucalipto tratado, el cual es tratado mediante medios químicos con el cual le da la resistencia, dureza para tener un tiempo de vida aceptable para los diferentes proyectos, ¿no? Este tratamiento se realiza en plantas especiales como se dice, con tratamientos químicos, ¿no? Aquí detallamos una pequeña descripción.
de lo que es la tala de árboles. Este se debe realizar con preferencia fuera de la época vegetativa. Si los árboles vienen de zonas de altitudes mayores a 1000 metros, ¿no? El descortezamiento y el corte de las ramas se las realiza y inmediatamente se realiza una vez se realizó la tala, ¿no? El secado, esta operación se realiza por apilado durante el mayor tiempo posible, colocando los postes de tal forma que el aire pueda circular libremente entre ellos y separándolos del terreno para evitar que queden expuestos a superficies húmedas, ¿no? Entonces, principalmente para que se eviten, bueno, se pueda pudrir la madera, como se dice, ¿no? El cerrado y alisado de la base será normal y su eje longitudinal admitiéndose una tolerancia de 150 en la inclinación del plano. La punta se cortará en bisel, con cierto ángulo, en cono o en pirámide, siendo como máximo la longitud de cada uno de ellos igual a su diámetro, ¿no? Entonces, de esa manera se evita que el corte arriba, evitas que prácticamente se concentre humedad, ¿no? Ya en un periodo de instalación propio durante su trabajo, ¿no? El alisado se realiza quitando los trozos de ramas y nudos que sobresalgan más de 25 milímetros, no admitiéndose grietas en el despunte, ¿no? Ya al tener grietas, se podría considerar como que este poste ya tiene alguna falencia y su tiempo de vida va a ser menor al esperado, ¿no? El estado de la madera habrá de presentar su color natural, sin indicios de incrustamientos de algas ni ataques de hongos, ¿no? Esta madera deberá estar exenta de señales de ataques de insectos y no presentar heridas por diferentes aves, especialmente de los carpinteros, ¿no? Los postes han de llevar unas marcas perceptivas en las que se indican al proveedor el año de la tala, citándolo a 3.5 metros de la base, marcado puede ser por estampado al fuego o con chapas de zinc, ¿no? Bueno, este es un tema ya un poco normado y de requerimiento del dueño del proyecto, que se puede llamar, o del contratista, o de la empresa que así ejecuta esto, siendo que las características para el marcado del poste pueden ser diferentes según requerimiento de cada institución, ¿no? El grado de humedad no tiene que ser superior al 15% del peso total, determinándose por procedimiento de peso antes y después del proceso de desecación. Y si la medición se hace por procedimiento directo mediante un higrómetro, la resistividad del poste no debe ser inferior a 186 megaohmios, ¿no? Por centímetro. La densidad referida a la humedad debe ser del 30% de su peso. La densidad aparente, es decir, entre su peso y el volumen aparente, no será superior a 0,42, ¿no? En cuanto a la densidad absoluta, o sea, la relación entre el peso y el volumen real, ¿no? Entonces, todo este tema de preparación de la madera es muy importante, siendo que, como les menciono, un tratamiento específico y tener un buen apoyo garantizaría que la línea no presente problemas durante su época ya de producción, le llamaremos, o funcionamiento, ¿no? Los esfuerzos mecánicos, ¿no? Los postes de madera han de cumplir ciertas condiciones. Obviamente el esfuerzo mecánico requerido va a depender de la naturaleza del apoyo, de qué función vaya a cumplir el apoyo. Normalmente se tienden a diferenciar los apoyos que están instalados como postes de paso o como postes donde tengamos instalados riendas o soportes mecánicos. Y bueno, evidentemente donde se tengan equipos bastante pesados, como pueden ser los puestos de transformación, ¿no? Por ejemplo, mínimamente se solicita que tienen que soportar un esfuerzo no inferior a los 400 kilogramos por centímetro cuadrado con un grado de humedad del 13%, ¿no? Entonces, esfuerza la compresión. La tracción, el esfuerzo correspondiente sería igual al esfuerzo de compresión multiplicado por 2, ¿no? Entonces, prácticamente estaríamos hablando de que el esfuerzo nominal sería 400 kilogramos y ya la tracción sería 800 kilogramos, ¿no? Bueno, por 2.5. La flexión, el coeficiente de resistencia a la flexión de las maderas
utilizar los postes para líneas aéreas destinadas a trabajar debe ser superior a los 1000 kilogramos centímetros cuadrados, ¿no? La flexión dinámica, los postes deberán tener un coeficiente unitario de resistencia al choque, deducido de la expresión, ¿no? Acá tenemos W es el trabajo a la ruptura en kilogramos, podemos decir que es el peso, y en tanto es el coeficiente es igual o mayor que el cuadrado de la densidad aparente de la madera, resulta apta para ser utilizada en postes, ¿no? Entonces, esto es ya para determinar si la madera es apropiada o no para la construcción de líneas eléctricas. Bueno, aquí hay que especificar que ya en nuestra región en particular se utiliza cierto tipo de maderas para el tendido de líneas eléctricas. Por ejemplo, en zonas altiplánicas, en zonas secas, lo normalmente utilizado por tema de costo, se continúa utilizando lo que es postes de madera de eucalipto tratado. Y ya en zonas bastante húmedas, podríamos hablar de un oriente, bueno, trópico. Normalmente se solicita que los postes sean de una madera llamada cuchi, que son propios de la región, los cuales tienen una resistencia bastante adecuada para este tema, ¿no? Entonces, es importante que durante el diseño, dependiendo de la región, se pueda seleccionar. En el caso que se vayan a realizar proyectos con postes de madera, seleccionar adecuadamente la madera, ¿no? Bueno, el poste a ser plantado. Acá tenemos algunos otros temas. Requisitos generales para el uso, diseño y tratamiento de los postes de eucalipto tratado. Prácticamente, como les mencionaba, este tipo de poste es un poste bastante utilizado por su costo y facilidad también, ¿no? de producción. Estos aptos son de la especie Eucalyptus globulus. Se selecciona para su corte en pie, son descortados y estacionados a secado en bosque a la sombra, ¿no? Durante un tiempo prudente para la pérdida de humedad regular y evitar rajaduras y colapsos exagerados en la madera, ¿no? Estos postes cumplen con las normas referentes a las características físico-geométricas y defectos permisibles y no permisibles del Instituto Argentino de Racionalización. Por ejemplo, uno de estos institutos es el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, ¿no? O también la norma americana en sí y la norma REA para rectificación rural, ¿no? Entre otros, ¿no? Para el tratamiento de esto, el control de tratamiento de humedad de la madera es determinado para un tratamiento preservativo. Este debe ser del 35% o menos a su humedad para ser penetrada en la solución química concentrada y retener los óxidos como la especifican las normas vigentes. Cuando un alto contenido de humedad se presenta, el efecto cebra se presenta, ¿no? Que consiste en coloraciones dispares en el cuerpo, ¿no? Entonces, es importante cuando nosotros vayamos a seleccionar, antes de realizar el plantado de postes, verificar que el color del poste de eucalipto tratado sea totalmente uniforme, ¿no? Esto garantizaría que el tratamiento fue realizado correctamente. Algunos datos para esto. Cuando los postes han logrado pasar la inspección previa del tratamiento y se han sometido estrictamente al proceso de impregnación y finalmente han respondido satisfactoriamente a los controles químicos de penetración y retención, se procederá con la recepción de estos, que se basa en una inspección final físico-geométrico de cada unidad, aceptándose los buenos y rechazándose los malos. De las unidades aceptadas se dispondrá su preparación de despacho de acuerdo a la longitud y clase, ¿no? Teniendo cuidado con el carguillo y descarguillo, evitando cualquier tipo de hastillamiento, corte, rotura y otros riesgos, ¿no? Entonces, una vez, pongamos así, una vez la adquisición de los postes, tengamos todos dispuestos para instalación, antes de dar el visto bueno por parte del proveedor de postes, es necesario realizar
una inspección previa de cada uno de los postes, verificar que todo esté en buenas condiciones, no presenten rajaduras, también verificar que se hayan realizado y marcado tal cual hemos solicitado en el momento del requerimiento. Hablamos ya de la marca del poste, podríamos hablar de acá hablamos de la tensión nominal y la tensión de rotura, la cual tiene que estar señalada. Y también normalmente en algunas, de acuerdo a especificaciones, podemos colocar hasta nombre del proyecto o por lo menos nombre del ejecutor de esto, ¿no? Bueno, estos postes son tratados con óxido hidrosolubles de cromo, cobre, arsénico, concentrados y elaborados por Osmosis Internacional. Esta combinación tiene los siguientes ingredientes: el cromo el cromo está al 47.5%, el cobre al 18.5%, el arsénico al 33.45%, ¿no? Algunas ventajas: un adecuado programa de inspección y mantenimiento de postes está orientado fundamentalmente sobre los siguientes objetivos: seguridad del personal de operaciones y del público, mantener continuidad del servicio, beneficios técnicos y económicos al evitar cambios, siendo factible mantener en servicio los postes por muchos años más, ¿no? Entonces, una adecuada inspección y mantenimiento de todos los postes y bueno, y seguimiento desde el plantado, desde la puesta en producción de estos, nos puede rendir mucho más de lo esperado si realmente realizamos un seguimiento apto y detallado, ¿no? Algunas causas del deterioro de los postes de madera son el ataque de hongos, que es la causa principal, para el deterioro de los postes del área, de estos que están con línea tierra. Otros organismos destruyen la madera donde el tratamiento original no haya penetrado y donde ya no se tenga suficiente toxicidad, ¿no? Entonces, a medida que este tratamiento va perdiéndose o no ha sido efectuado, ¿cómo se puede decir? Totalmente, ya al estar en contacto con tierra, comienza a podrirse en la base, ¿no? Entonces, parte de lo que mencionan de este daño o este deterioro va relacionado con la operación tanto del personal de la empresa distribuidora o de mantenimiento de las líneas eléctricas y del público en general, siendo que al tener un poste podrido, comienza a ser peligroso, siendo que puede en cualquier momento caer, ¿no? Por un viento fuerte u otro factor, ¿no? O por el mismo trabajo. Ahora pasamos a lo que es el postes de hormigón. El hormigón es una piedra, bueno, hablamos de estos postes, siendo que igual actualmente son bastante difundidos y se podría decir que son los de mayor uso en los centros o en las grandes ciudades. Evidentemente por su costo y dureza, bueno, y durabilidad que tienen estos, ¿no? Como conocen, el hormigón es una piedra artificial obtenida por la mezcla de cemento, un agregado y el agua, ¿no? El agregado consiste en un material duro o inherente de composición tosca, el cual puede ser como la grava, la piedra machucada, cascajo u otro material de materia fina, ¿no? Que puede ser generalmente la arena. De estar extenso de impurezas como arcilla, barro, materiales orgánicos, etcétera, ¿no? La presencia del agua para esto es necesaria para que se produzcan las reacciones químicas que hacen para lograr la mezcla. El proceso de endurecimiento se denomina hidratación. La mezcla que al principio presenta una contextura elástica se endurece durante el proceso de fraguado hasta adquirir una consistencia pétrea, ¿no? La principal característica del hormigón es su resistencia a la compresión, que depende en gran parte del contenido en agua de la mezcla primitiva y varía desde los 232 kilómetros por centímetro cuadrado hasta los 422, ¿no?
La resistencia a la flexión del hormigón es solamente la décima parte de la resistencia a la compresión. Por esta razón, el hormigón en masa no se le considera material apto para resistir esfuerzos de flexión. Debido a ello, se incorpora al hormigón una masa de armadura metálica, constituyéndose de esta forma el hormigón armado, ¿no? Entonces, la mayoría de los postes de hormigón, para poder darle características de flexión, se realiza mediante una armadura interna, ¿no? Acá tenemos unas figuras. La figura presenta una viga de hormigón común de sección rectangular, apoyada en ambos extremos. Se aplica una carga en el centro de la viga, que provoca un esfuerzo mayor que la del hormigón. En la parte inferior de la viga se produce una grieta que irá ensanchándose hasta producir la ruptura de la viga. En la figura B, si se disponen barras de acero en la barra sostenida al esfuerzo, es decir, una parte inferior en la viga, ¿no? Entonces tenemos que la figura es la viga, en la figura B tenemos podemos decir un hormigón, una viga de hormigón sencilla, y en la figura C ya tenemos una viga con armadura, ¿no? Entonces, al aplicar el mismo esfuerzo, podemos visualizar que al tener hormigón puro, tendremos la grieta, la apertura y la ruptura que se puede visualizar, y al tener la armadura tendríamos mayor resistencia, o prácticamente podemos decir que la armadura proporciona propiedades de flexión a la misma viga, ¿no? El poste de hormigón armado en las instalaciones eléctricas de línea se utiliza en los siguientes tipos. Puede ser postes de hormigón armado, postes de hormigón vibrado, postes de hormigón centrifugado y postes de hormigón pretensado. La diferencia de todo este tipo de postes es prácticamente ya el medio constructivo como en efecto se realiza. El poste de hormigón armado sería prácticamente tener una armadura, realizar el vaciado y lo tenemos listo, ¿no? Cuando ya tenemos el hormigón vibrado, en el molde en el cual se vacía, bueno, se realiza el vaciado se realiza el armado, se realiza el vaciado del hormigón en la mezcla apropiada, y se utilizan elementos vibradores mediante los cuales se realiza, se puede decir que el hormigón se vacía de mejor manera dentro del molde, de una manera más homogénea, prácticamente mejorando la resistencia de este, ¿no? Lo mismo es el tema del centrifugado, se utilizan otros elementos que prácticamente serían ya rotores con el cual se centrifuga, y se tuviera todavía una solidificación, una mejor o una más resistente formación del hormigón, ¿no? Y en el pretensado, bueno, ya tenemos que la armadura ya es, bueno, es un mecanismo que ya deben conocer, ¿no? Los postes de hormigón vibrado, para mejorar las cualidades del hormigón armado, se somete a vibraciones, como mencionábamos, obteniéndose, estas vibraciones consisten en sacudidas a elevada frecuencia de 3.000 a 22.000 vibraciones por minuto, cuyo efecto la masa del hormigón se halla en un estado más o menos esponjoso, se va asentando gradualmente, reduciendo notablemente el volumen del aire ocluido, ¿no? Entonces, de esta manera podemos obtener ciertas características que son la compacidad, la impermeabilidad y economía, ¿no? De esta manera obtenemos un poste de hormigón vibrado bastante apto, resistente para los trabajos, ¿no? Con esfuerzos considerables. El poste de hormigón centrifugado, este procedimiento consiste en someter a las piezas moldeadas de hormigón a un movimiento rápido alrededor de un núcleo o eje, de forma que el hormigón vertido en el molde previamente se comprime enérgicamente contra este por el efecto de la fuerza centrífuga, originada por aumento de rotación, constituyéndose de este modo el elemento pieza que se necesita fabricar, ¿no? Entonces, este tipo de proceso es un proceso de manufactura común. Sin embargo, empleado a esto, nos da características bastante buenas para el desarrollo, bueno, para el apoyo y construcción de líneas eléctricas, ¿no?
Esta capa interna proporciona a la pieza sometida o centrifugada una elevada impermeabilidad y gran resistencia a las aguas agresivas. El tiempo de centrifugado varía entre 2 y 6 minutos dependiendo del tamaño del poste, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de postes de hormigón pretensado. Estos postes de hormigón pretensado parte generalmente del hormigón vibrado, dentro de cuya masa se colocan unos hilos de acero que se tensan antes de colocar el hormigón. Cuando el hormigón está en un conveniente punto de fraguado, se cortan los hilos y se vuelven a quedar destensados, pero no pueden acortarse porque se lo impide la masa de hormigón y comprime este material. Se obtiene de esta forma una pieza de hormigón pretensado que resiste mucho mejor que el hormigón armado normal. Los esfuerzos de tracción, una sección bastante menor, ¿no? Realmente los postes de hormigón pretensados se fabrican con hormigón compactado, cuya resistencia a la compresión es de 200 a 600 kilogramos por centímetro cuadrado, e incluso hasta los 700. Entonces aquí tenemos algunas figuras de cómo se realizan los postes de hormigón pretensado, que es un proceso similar bueno, bastantes productos manufactureros respecto a lo que son vigas, ¿no? Y otros elementos. Bueno, ahora pasaremos a lo que son los conductores o cables de las líneas eléctricas. Generalmente los conductores para líneas aéreas se presentan en formas de hilos o en formas de cables. Se llama hilo o alambre una varilla metálica cuya longitud es muy grande respecto a su diámetro. Será desnudo si está desprovisto de un aislamiento e hilo aislado si está cubierto si está cubierto de una sustancia aislante, ¿no? Se denomina cable conductor, cableado constituido por un grupo de hilos o por una combinación de grupos de estos, ¿no? Los constituyentes de los cables casi siempre son trenzados y retorcidos juntos, ¿no? Entonces, las características generales de esto, los cables están constituidos por hilos de la misma calidad, alrededor de un hilo central o de un grupo de hilos centrales que se denominan alma o núcleo. Se trenzan helicoidalmente una o varias capas de hilos de la misma sección, constituyéndose finalmente el cable, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a poder visualizar algunos ejemplos de lo que son los cables, los conductores, ¿no? Normalmente, cuando el alma está constituida con un solo hilo, la primera capa trenzada helicoidalmente está constituida por 6 hilos, donde podemos tener el primer ejemplo. La parte externa son los hilos y la parte interna es el alma o alma del cable, que normalmente es, bueno, dependiendo su naturaleza, es de acero, ¿no? La segunda capa se trenza en sentido inverso a la primera y está constituida por 12 hilos. Las siguientes capas se trenzan alternativamente con hélice de paso hacia la izquierda o hacia la derecha, y cada una de las capas está constituida por 6 hilos más que la capa precedente. Tenemos aquí un ejemplo de cómo va creciendo y cómo va aumentando los hilos y cómo se va distribuyendo, ¿no? En este caso ya tenemos un cable en el cual ya tenemos no solo un alma de acero, sino un grupo de hilos que conforman el centro, ¿no? Con lo cual le dan la resistencia esperada, la resistencia mecánica al cable para el tendido de la línea eléctrica, ¿no? Para el esfuerzo mecánico. Y bueno, y los hilos, la cantidad de los hilos prácticamente dan las características eléctricas de conducción necesaria para la misma distribución de energía eléctrica, ¿no? Aquí vamos a hablar de algunos conceptos. La sección se denomina sección efectiva o sección útil de un cable a la suma de las secciones de los hilos constituyentes. Entonces, la sección está dada por la expresión que se puede visualizar, que es el diámetro al cuadrado sobre 4 por pi, ¿no?
donde el D es el diámetro de los hilos constituyentes en milímetros, N es el número de hilos, y bueno, tenemos ya la constante pi, ¿no? La sección nominal en la sección efectiva es la sección efectiva redondeada, comprendida entre los límites de tolerancia admitidos para cada hilo. La sección nominal es la que se emplea para designar el cable, ¿no? Aquí detallamos los diámetros de los hilos constituyentes. Los cables se fabrican en secciones comerciales, expresadas en milímetros cuadrados. Estas circunstancias hacen que los hilos constituyentes se fabriquen en diámetros que en general discrepan de los diámetros normalizados para conductores que deben emplearse como hilos. En un cable de una sección dada, el diámetro de cada hilo está expresado por la siguiente relación, ¿no? Donde bueno, tenemos la sección del cable y el número de hilos, ¿no? El paso es la longitud axial de una vuelta o hélice del hilo, que, bueno, esto se denomina paso. Este se expresa generalmente por la relación de paso, es decir, la relación entre la longitud del hélice y el diámetro del hilo, ¿no? El sentido del cable o del cableado es el sentido lateral que tienen los hilos de un cable en su parte superior cuando se alejan de un observador que mira a lo largo del eje, ¿no? Por sentido positivo se entiende el de la hélice a los filetes de un tornillo ordinario, siendo inverso el sentido negativo, ¿no? El diámetro de un cable, con esta denominación entendemos el diámetro del circuito circunscrito al cable, está expresado por la siguiente expresión, donde tenemos que el diámetro de los hilos, bueno, el diámetro de un cable depende del diámetro de los hilos componentes en milímetros, el número de capas sobre el alma y la constante K, que es para cables para armonifilar, 2.1155 para cables de 1 para cables de armonifilar y 2.15 para cables de arma trifilar, ¿no? El peso del conductor, el conductor cilíndrico uniforme tiene un peso que tiene la siguiente relación, que prácticamente depende de la densidad del material, la longitud la longitud en metros y el diámetro del cable. En los conductores eléctricos normalmente el peso se expresa generalmente en kilogramos sobre kilómetro del conductor. Esta expresión no solo nos sirve para bastantes cosas, de hecho para el tema de dimensionamiento, tema de almacenes, traslado y otros, ¿no? Necesarios en el momento de la ejecución de la obra, ¿no? Del diseño de la obra. Hablemos ahora de los materiales. Vamos a hablar de lo que son los cables de aluminio. Dados los valores de los pesos específicos y las resistividades, tenemos una relación entre el cobre y el aluminio, en la cual tenemos que es de 1 a 2, ¿no? Dicha relación es el origen de una conocida regla en la cual dice que 1 kilogramo de cobre es equivalente eléctricamente a 0,5 kilogramos de aluminio, ¿no? Aparte de lo que el precio de aluminio en el mercado es menor al cobre, se puede también que esta relación es bastante significativa, con lo cual podemos especificar o podemos deducir el por qué ahora, o por el costo del aluminio, prácticamente este material está desplazando al cobre tanto en conductores como en los elementos, ¿no? Entre los elementos auxiliares podemos hablar de lo que son los aisladores, ferretería, ¿no? Entonces, podemos decir que una gran parte del cobre, como un conductor para líneas eléctricas aéreas, ha sido sustituido por aluminio, basado justamente en el tema del costo, ¿no? Y bueno, también evidentemente la relación eléctrica que contempla se puede ir trabajando ya en el mismo diseño, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos
de cables de aluminio, ¿no? Donde tenemos un número total de hilos. Por ejemplo, tenemos un cable de 7 hilos, donde tenemos un cable que sería el alma de acero, y 6 del aluminio, ¿no? Y de esa manera tenemos varios ejemplos cómo va distribuyéndose. En este otro ejemplo tenemos la sección nominal en milímetros cuadrados, la formación del número de alambres, el diámetro de aparente del cable, sección efectiva, la carga de ruptura, la resistencia eléctrica y el peso, ¿no? Entonces, normalmente cuando nosotros realizamos cualquier análisis o lo vamos a ver en realidad más adelante, es necesario conocer todas las características del cable que vamos a utilizar, ¿no? Como puede ser el peso, la tracción, la resistencia eléctrica de diseño, todo para determinar los cálculos tanto eléctricos como mecánicos en el diseño final de la línea. Y bueno, todo enfocado a proveer o suministrar energía eléctrica de calidad a los clientes. Ahora son las 19:53. Veremos un momentito, por favor, de descansar unos 10 minutitos y continuamos, por favor, con la clase. Si tienen alguna consulta, por favor, voy a estar atento. Si quieren, la pueden ir escribiendo al chat del grupo. Entonces, nos daremos un descanso de 10 minutitos y retornamos, ¿ok? Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Podemos continuar, por favor? Se escucha, Inge. Ok. Bueno, pasaremos a lo que son, ahora, describir estos cables que tienen alma de acero, los que ya estoy comentando. Prácticamente estos cables tienen grandes ventajas del aluminio como conductor eléctrico. Estos tienen buena conductividad, pequeña densidad y buena resistencia a la corrosión. Existe el inconveniente de estos que su carga de ruptura es pequeño, pero el costo actual de estos líneas eléctricas obliga a reducir en lo posible el número, ¿no? Para lo cual se precisan vanos de gran longitud y por tanto conductores con grandes cargas de rotura, ¿no? En estos casos el aluminio por sí solo resulta insuficiente por el tema de su resistencia, ¿no? En ese sentido, normalmente se utiliza lo que es el alma de acero, que es necesario obtener un conductor que, poseyendo la pequeña densidad de aluminio, tuviera una resistencia mecánica comparable, por lo menos a la del cobre. A consecuencia de esto, se estudiaron y fabricaron los cables de aluminio acero, constituidos por un alma de acero de uno o más alambres y varias capas de alambres de aluminio. De esta manera, se aprovecha simultáneamente las buenas cualidades físicas, químicas y eléctricas del aluminio con una gran resistencia mecánica del acero, ¿no? En Inglaterra se les denominan con las siglas SCA, Steel Core Aluminium, y en Estados Unidos con las iniciales ACSR, ¿no? Aluminium Cable Steel Reinforced, ¿no? Prácticamente estos son los cables comúnmente utilizados para el tendido de líneas eléctricas aéreas desnudas, en los cuales, bueno, para grandes distancias más que todo por el tema de costo, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos similares a los que se presentaron hace un momento, donde tenemos en la figura A un cable de acero con un solo alambre de alma de aluminio, con una sola alma. Después tenemos los ejemplos B y C, donde pueden visualizar que el cable de aluminio tiene varios alambres que conforman en sí el alma de acero, ¿no? Entonces aquí tenemos una tabla característica,
El ejemplo, podemos ver el ejemplo B, el cual habla de 37 hilos. Tiene una capa de acero. Tiene un envolvente de, bueno, 37 hilos decíamos, ¿no? Y tiene prácticamente 2, 4, 6, 7 hilos de acero para poder soportar, ¿no? Entonces podría decir que tenemos 30 hilos de aluminio y 7 de acero para poder presentar la figura B, ¿no? Los cuales están en una, como se dice, enlazados helicoidalmente, de manera que puedan mantenerse la resistencia y, bueno, y conformar, ¿no? De toda la parte física de este. La resistencia eléctrica teórica a 20 grados de los cables de aluminio se calcula con la siguiente expresión, donde tenemos que la resistencia va a ser a 28.73 por la constante K sobre sobre la sección efectiva del aluminio, ¿no? El coeficiente de K, de variación, varía según los siguientes valores. Para cables de 1 a 6, de 1 y 6, tenemos una constante de AK de 1.015, de 7.30 tenemos de 1.027 y para cables de 7, bueno, de 7 más 54 hilos, una constante de K.025, ¿no? Entonces, de esa manera podemos obtener la resistencia del cable en ohms por kilómetro cuadrado, ¿no? Diré por kilómetro. El peso se expresa en kilogramos por kilómetro, como lo mencionábamos. El peso teórico por kilómetro, es decir, suponiendo que todos los hilos tienen la misma longitud, se calcula bajo la siguiente expresión, donde tenemos que es 2.7 por la superficie efectiva del aluminio, más 7.8 por la superficie efectiva del acero, ¿no? Tenemos que, de esa manera, podemos determinar el peso teórico del conductor. Por efecto del cableado, para obtener el peso real, debe aumentarse el peso teórico calculado de acuerdo con los siguientes porcentajes, ¿no? Entonces, para diferentes cables dependiendo su formación del cable, ya sea de 1 más 6 hilos, de 7 más 30, 7 más 54, se debe aumentar un porcentaje, ¿no?, al peso teórico calculado. Sobre el peso calculado de esta forma se admite una tolerancia de más o menos 2.5%. Bueno, ahora tocamos algunas características, bueno, algunos cables más, otros cables, podemos decir, otros que se construyen justamente con ciertas particularidades y aleaciones. Entre ellas tenemos lo que es el AMELEC o ALDRI o AMS, ¿no? Las líneas tradicionales en aluminio con alma de acero y las líneas basadas en aleaciones de aluminio, de magnesio, de silicio, son los más competitivos en el mercado mundial para conductores aéreos de potencia. Es la razón de la capacidad de transporte y de las pérdidas de transporte que estos tienen, ¿no? Según ciertos autores, el cable de AMS, es el aluminio, silicio y magnesio, permiten economizar entre el 15 a 30% sobre el costo de las líneas, ¿no? Durante los últimos 15 años, las pérdidas de transmisión han tomado importancia por el aumento de costos en la producción de energía eléctrica. Las secciones de las líneas han ido aumentando paulatinamente y en esta proporción las líneas de adhesión, por tener una resistencia más baja que las de ACCR, también han ido aumentando, ¿no? Algunas características, el metal empleado en la fabricación de los conductores para líneas de transporte es una aleación de aluminio, teniendo dentro de su composición normal 0.55 a 0.70 de magnesio y 0.55 de silicio. Entre esto también tenemos el 0.30 y 0.35 de fierro, ¿no? La alta conductividad eléctrica viene dada por la estricta limitación de las impurezas y la combinación de los térmicos y mecánicos de su fabricación, ¿no? El comportamiento de estos cables en el montaje. Los cables AMS tienen ventaja de su menor peso comparado a los de ACCR, la buena resistencia de su carga exterior y ausencia del alma de acero conduce un bajo momento giratorio. Por otra parte, la ausencia del alma permite realizar
empalmes fáciles y además evita las rasgaduras que provocarían pérdidas por efecto corona y turbaciones radiofónicas, ¿no? La resistencia a la corrección, este conductor por naturaleza tiene un excelente comportamiento dentro de las atmósferas agresivas, como ser borde del mar, sales y humos, ¿no? Estos conductores presentan una resistencia elevada, permitiendo puesta en obra de cables sin algo, presentando las siguientes ventajas. Cables livianos que tienen una tracción menor, esfuerzos menores sobre los postes de ángulo y final de línea, manteniendo un sitio más fácil, ¿no? Cables homogéneos que tienen conexiones más simples, menos costosas, más seguras, buena repartición y cargas en toda la sección, ¿no? En la dureza superficial, la dureza de estos conductores es el doble en comparación al aluminio. Tienen menor sensibilidad a los choques y raspaduras al momento del montaje, reducción de pérdidas por efecto corona, menor resistencia a la tracción, compresión y deslizamiento, ¿no? Y mayor confiabilidad durante la explotación. Atención de ruptura de los cables AMS, esta homogeneidad mecánica hace que tenga una elevada carga de ruptura, sobre todo para líneas montadas en terrenos montañosos. La resistencia química presenta buena resistencia a la corrosión, particularmente en líneas al borde del mar o en regiones atmosféricas, de atmósfera agresiva, ¿no? Como mencionábamos. Entonces, este tipo de cables tiene bastantes ventajas comparados a los de a SR. Sin embargo, bueno, necesariamente por temas de hay que siempre realizar un estudio de factibilidad de costo para ver cuál es el más recomendado para el diseño del proyecto, ¿no? Ahora tocamos lo que son aisladores. Bueno, en las líneas áreas eléctricas, los conductores deben ir aislados de los apoyos correspondientes, ya que los conductores empleados en las líneas se emplean sin aislamiento, es decir, en su mayoría desnudos, ¿no? Por lo tanto, es necesario un elemento denominado aislador de buenas propiedades dieléctricas que aísle totalmente los conductores bajo tensión de los apoyos que soporta la línea. La unión de los conductores a los aisladores y los aisladores a los apoyos se efectúa por medio de piezas metálicas denominadas en general herrajes o ferretería, ¿no? O ferretería de línea, ¿no? Y que naturalmente están aislados entre el que constituye el aislador, ¿no? Por tanto, la misión fundamental del aislador es evitar el paso de corriente del conductor al apoyo. Este paso de corriente puede producir por cualquier causa que se vamos a citar. Puede ser por conductividad de masa, es decir, a través de la masa del aislador como corriente de fuga, por conductividad superficial, o sea, contorneando la parte exterior del aislador, por aumento de su conductividad debido a la formación de una capa húmeda de polvo o de sales depositada sobre la superficie del aislador, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos razones por las cuales podemos tener algún tipo de falla, la conductividad de masa, es decir, a través del mismo aislador, por alguna corriente de fuga, y también un efecto de contorneo por temas de suciedad, ya sea humedad, polvo u otros sales encima de todo lo que es el aislador, ¿no? En altas tensiones el peligro es mucho mayor, sobre todo en aisladores de gran espesor, pues este caso es difícil fabricarlos de forma que conserven sus propiedades dieléctricas en toda su masa. Un fallo de estas propiedades en algún punto del interior del aislador puede provocar su perforación. Por esta razón, los aisladores para altas tensiones se fabrican en varias piezas superpuestas de reducido espesor, ¿no? Otro de estos es por descarga disruptiva a través del aire, formándose un arco entre el conductor y el soporte a través del aire, cuya rigidez dieléctrica no basta para evitar la descarga. En ciertas ocasiones, la rigidez dieléctrica del aire disminuye, como sucede con la lluvia, ¿no? Entonces, como mencionábamos, el paso de corriente de los aisladores puede producirse por diferentes factores,
aquí tenemos diferentes ejemplos, aquí por tema de la masa, con tuneo, alguna falla se puede decir en el mismo aislador, y bueno, por falta en la rigidez dieléctrica en el aire, ¿no? Todos estos factores, aparte de tener una falla, pueden ser, bueno, son posibles puntos de falla en el suministro de energía eléctrica, ¿no? Este tipo de evento puede producir la apertura de un elemento de protección o maniobra, produciendo finalmente corte en el suministro de energía eléctrica, ¿no? Aquí vamos a tocar lo que fabricación, materiales con los cuales se fabrican los aisladores. Los materiales utilizados en las líneas aéreas pueden ser de porcelana, vidrio u otro material de características adecuadas a su función. La porcelana está constituido esencialmente con caolín y cuarzo de primera calidad. Por su empleo en aisladores debe ser de estructura homogénea, ¿no? Estos aisladores son cocidos hasta los 14.000 grados y después se recubren de una capa de esmalte de silicato, igualmente recociéndose posteriormente para obtener un vidriado en caliente que los hace impermeables al agua y además los hace resbaladizos, dificultando de esta forma la adherencia de la humedad y del polvo, ¿no? La estatita se usa sobre todo cuando los aisladores han de soportar grandes esfuerzos mecánicos, ya que su resistencia mecánica es aproximadamente el doble que el de la porcelana, y propiedades aislantes son también mejores que los de la porcelana. Es conveniente el inconveniente es de este, ¿no? Es un tanto más elevado. El vidrio se fabrica fundiendo a temperaturas de 13.000 a 14.000 grados centígrados, una mezcla de ácidos silícico con óxidos de calcio, sodio, bario, aluminio, ¿no? El vidrio utilizado en los aisladores es un vidrio cálcico alcalino, obteniéndose por un procedimiento especial mediante enfriamiento brusco por medio de una corriente de aire frío durante el proceso de fusión. De esta se obtiene un vidrio duro de elevada resistencia mecánica y con buena estabilidad para los cambios de temperatura, ¿no? Entonces, estos aisladores pueden ser fabricados normalmente para líneas de baja y media tensión, los encontramos en porcelana, y ya para líneas en alta tensión, la mencionaba anteriormente, por temas de tener defectos en la fabricación o algún problema, se utilizan les llaman cadenas de aisladores, con los cuales se puede llegar a la rigidez dieléctrica esperada, ¿no? Para evitar cualquier falla conductora. También tenemos los aisladores fabricados en polimérico. Estos están constituidos por una varilla de fibra de vidrio, donde las hebras son alineadas para dar una resistencia a la tensión máxima. Los accesorios que están en los extremos están engrampados a la varilla de fibra de vidrio sin el uso de ningún pegamento. Las polleras son de una aleación de silicona y goma. Esta aleación permite una adecuada resistencia a la tracción y a los impactos, ¿no? Entonces, la diferencia de estos aisladores poliméricos a los de porcelana vidrios prácticamente que se tiene una resistencia a la tracción y los impactos, ¿no? Siendo que en nuestro medio y en todo lugar le podemos llamar fallas en aisladores a veces cuando tenemos, podemos decir que personas realizan tiro al blanco, cosas por el estilo, en los aisladores los parten y estos provocan fallas, ¿no? En cambio, en estos aisladores de poliméricos no tenemos este efecto. Sin embargo, este tipo de material también es atractivo para aves. Por ejemplo, hay loros que normalmente muerden estos aisladores y, bueno, le quitan la rigidez eléctrica esperada, ¿no? Estos aisladores poliméricos, por su distancia de fuga grande, tienen una mejor performance frente a ambientes contaminantes. El lavado puede realizarse por cualquier método, ¿no?
Ya, bueno, parte de esto, de estos poliméricos, es que sí, al no tener un efecto vidrioso, la suciedad se les apega un poco más, ¿no? Entonces es preferente siempre realizar algún tipo de limpieza para evitar que podamos tener algún tipo de falla, ¿no? Las características que se pueden definir o que definen un aislador, ¿no? De acuerdo a las condiciones generales por la Comisión Electrotécnica Internacional se han establecido que los aisladores deben cumplir con unas características mínimas mediante los correspondientes ensayos. Se han estipulado y comprobado las siguientes características, ¿no? Deben poder cumplir lo que es línea de fuga, distancia disruptiva, tensión de corona, tensión disruptiva en seco, a la frecuencia normal, tensión disruptiva bajo lluvia, frecuencia normal, tensión disruptiva con ondas de sobretensión de frente recto, tensión de perforación, carga de ruptura mecánica, hablamos de lo que son tracción, compresión, flexión, torsión, dependiendo bueno, la función de estos aisladores, carga de ruptura combinada y el peso unitario, ¿no? Ahora acá tenemos algunos tipos de aisladores usados en líneas eléctricas. Los aisladores más usados en el diseño de líneas eléctricas y más específicamente en sistemas de distribución son los aisladores de apoyo y los de suspensión. Los aisladores de apoyo, estos aisladores se aplican en las líneas eléctricas aéreas en una gama de tensiones comprendida entre bajas tensiones y hasta tensiones de los 70 kilovolts, ¿no? Por encima de estos límites se prefieren los aisladores de suspensión, con los cuales se arman las cadenas de aisladores, ¿no? Entonces acá tenemos algunos ejemplos de los aisladores de apoyo, en los cuales tenemos los diferentes modos de apoyo en los diferentes puntos, ¿no? Los aisladores de suspensión tienen esta característica y se van añadiendo de manera de lograr la aislación requerida, ¿no? Hemos descrito anteriormente los apoyos los aisladores de apoyo. Los aisladores de suspensión, objeto de esto, la fijación del conductor se realiza por suspensión de aquel mediante rajes y a su vez al propio aislador esté fijado también por suspensión al apoyo correspondiente. Y finalmente estos aisladores están constituidos generalmente por varias piezas iguales, formando cadena y fijadas entre sí también por suspensión, ¿no? La figura en la que se muestra, se muestra tres aisladores de suspensión unidos, los cuales están sujetos entre sí y en los extremos, ya por mediante herrajes o ferretería, se sujeta lo que es línea y, bueno, ya correspondientemente al apoyo también, ¿no? Estos aisladores son más caros que los de apoyo y solamente resultan competitivos con ellos a partir de tensiones de servicio por encima de los 70 kilovolts. Sin embargo, la causa de sus numerosas ventajas, muchas empresas los han adoptado incluso para tensiones de servicio de 10 kilovolts, ¿no? Entonces, dependiendo de la línea y diseño y bueno, no sé, podríamos hablar de importancia también de esta línea construida o el cliente o el punto de consumo, se puede utilizar este tipo de aisladores en línea, le llamamos de media tensión, lo cual encarecería su costo, ¿no? Acá tenemos ahora pasamos a lo que son los cerrajes o ferretería de línea. Bueno, también ahí tenemos el conjunto de conectores, ¿no? Como mencionábamos, la misión de la ferretería de línea es la sujeción de los aisladores en los diferentes apoyos y al conductor, garantizando las distancias de seguridad requeridas de acuerdo a los niveles de tensión y esfuerzos a los cuales son sometidos. Los conductores tienen la misión de realizar la conexión y continuidad eléctrica, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes ejemplos de herrajes. Aquí tenemos prácticamente, por ejemplo, este de acá se llama perno toro rosca, este le llamamos espiga punta de poste. Acá tenemos el ojal, este se le llama ojal. Tenemos aquí perno todo roscas, pernos, tenemos también volandas, también tenemos
contratuercas, y ya. Entonces son varios, por ejemplo es un ojal timbre y se llama porque tiene un asiento en el cual se puede apoyar el cable, ¿no? Entonces existen diferentes y sin fin de herrajes o ferreterías de líneas con los cuales nosotros realizamos la sujeción del conductor a los apoyos, ¿no? Garantizando que la distancia de seguridad mínima para la aislación, ¿no? En esta parte de acá ya tenemos los diferentes conectores. Este es el conector paralelo de un simple de un perno. Este ya es un conector de doble perno, triple perno. Es un conector aislado o dentado que le llaman también. Este es otro tipo de conector también para el aterramiento, utilizado ya en la estructura de puestas a tierra. Y bueno, este es otro pin utilizado ya. Por ejemplo, se utiliza en la punta de postes, ¿no? Y este tipo de pin se utiliza justamente, estas roscas son para colocar los aisladores. Esto es para sujetar a la punta del poste. Y esta estructura que tiene con rosca al final es para colocarlo en una estructura metálica o una cruceta, ¿no? Las crucetas ya son elementos mecánicos en los cuales también se sujetan las ferreterías, los herrajes y ferretería. El detalle exacto de todo esto lo vamos a ir viendo en las unidades constructivas, siendo que en cada unidad constructiva se tiene el listado de todo el material que se requiere para armar la unidad. Por ejemplo, para paso, para una unidad constructiva de paso en la cual tengamos solo un aislador y la ferretería en la cual se sujeta el cable, vamos a tener el listado de componentes o ferretería de línea necesarios para poder realizar la sujeción al poste, ¿no? Y lo mismo lo vamos a ir viendo en todas las unidades constructivas, ya sean de ángulo, de tensión, de arranque, de fin. Después tocamos ya para finalizar los equipos en las líneas eléctricas. Definimos los equipos de las líneas eléctricas de distribución. Son todos los encargados de realizar las funciones de protección y maniobra. De acuerdo al avance tecnológico, se tiene en el mercado comercial diferentes equipos, tanto para protección y maniobra, dependiendo del nivel de tensión y configuración de la red eléctrica. Entre los equipos que tienen, hablamos de lo que son los seccionadores fusibles, disyuntor termomagnético, reconectadores, equipos de maniobra automáticos, relés, interruptores, indicadores de tensión, ¿no? Entonces, todos estos equipos tienen por detrás un soporte comercial bastante, siendo que son bastante utilizados en el rubro eléctrico, por los cuales garantizamos tanto en lo que es protección de maniobra, el suministro de energía eléctrica a los clientes. El enfoque principal de esto es mantener la calidad de energía y evitar el suministro, o sea, evitar el corte de energía, podríamos decir, evitar que realmente podamos tener un corte de energía con los clientes, ¿no? Acá tenemos algunas fotografías de algunos ejemplos, entre los cuales tenemos, por ejemplo, es el reconectador. Esta parte es la cabina lo llamamos así, de la tarjeta del reconectador. Estos son los elementos que ya van conectados a la red y los que hacen internamente tenemos ya la parte mecánica, la cual está inmersa en algún gas, el cual evita el arco, ¿no? Entonces, de esta manera, estos equipos pueden ser manejados en sitio o pueden ser también maniobrados de manota mediante la tarjeta de control. La tarjeta de control puede ser comunicada ya sea por medios físicos como una red de fibra óptica, puede ser también por medios de radiofrecuencia o incluso por GPS, ¿no? Diré por GPRS, ¿no? Entonces podemos tener un módem mediante el cual podemos conectarnos a este equipo, ¿no? Entonces, estos equipos son elementos que pueden ser utilizados tantos como protección y maniobra, ¿no? Entonces, dependiendo la necesidad de la línea, se va habilitando todas las funciones que tengan estos, ¿no? Acá tenemos el clásico seccionador fusible, el cual es un fusible el cual prácticamente protege la línea
los elementos también importantes como los transformadores, y a ocurrencia de una falla, estos actúan, ¿no? Prácticamente quemando el fusible, abriéndose, y los cuales tienen que ser restituidos físicamente en terreno, ¿no? Aquí ya tenemos otros elementos. Un elemento, un seccional fusible ya con otras características que puede inicialmente sentir la falla, y si la falla continúa, recién realiza la apertura, ¿no? Acá tenemos ya elementos de protección para la baja tensión, elementos o breakers de caja moldeada con los cuales evitamos daños aguas arriba, y también la protección a todos los clientes, ¿no? Bueno, con eso terminamos este tema, esta parte teórica del tema. Ahora vamos a compartir unas unidades constructivas para que las vayamos detallando como ejemplo, para que la gente les pueda... bueno, ahorita vamos a ver un poco de las unidades constructivas. Les vamos a dar la siguiente clase. Vamos a tener una unidad constructiva ahora. Les vamos a describir todos los elementos que contiene, si son de paso, son de tensión y cuál es su función específica, las cuales están detalladas exactamente en cada una, para que posteriormente ustedes puedan realizar la práctica número 1, un ejemplo básico. Yo creo que la siguiente clase vamos a hacer un ejemplo conmigo, y en base a eso ya les vamos a dar la práctica para que la puedan ir resolviendo en el transcurso de los días y la puedan presentar. Y bueno, y también vayan conociendo, adentrándose un poco más sobre lo que es las redes eléctricas. ¿Ok? Ahora si me dan un momentito, por favor, voy a compartir otra. Les voy a compartir una unidad constructiva que es utilizada actualmente. Por ejemplo, es evidente que cuando realizamos la construcción de líneas eléctricas, una nueva zona, un nuevo barrio o una extensión a una nueva población, tenemos donde va a estar la línea, en este caso tenemos un ejemplo de una línea trifásica. Esta es una línea trifásica donde tenemos el neutro en la cruceta. Entonces, de acá se llaman los elementos, los balancines que sujetan la cruceta, ¿ya? Entonces, una vez construida la línea, tuviéramos esta configuración. Sin embargo, hay un aspecto que se llama, que es el vía, que prácticamente te permite despejar a 3 metros de la línea, a cada lado, la vegetación. ¿Por qué así? Siendo que la vegetación es un elemento que puede producir fallas en la línea y cortar el suministro de energía eléctrica a los clientes, ¿no? Entonces, tanto en líneas de media tensión, alta tensión, se realiza este tipo de trabajo para evitar posibles fallas por la vegetación, ¿no? Siendo que a un viento fuerte, cualquier otra característica puede tocar la vegetación con las líneas y, bueno, provocar una falla. Es evidente que ya con unas líneas aisladas tuviéramos una mayor protección en esto, ¿no? Sin embargo, no hay que descuidar esto, que igual la vegetación puede caer sobre la misma línea y prácticamente le llamaremos romper la línea, ¿no? Podríamos tener esos efectos, ¿no? Entonces, la unidad constructiva para el derecho de vía, o bajo los cuales se contratan, esto es para líneas de media tensión, yo la hice a la poda 3 metros y con un deshierve a los 45 grados, ¿no?
La idea de la construcción de línea y el derecho de vía no es específicamente realizar un deshiervado completo o afectar la naturaleza, ¿no? Entonces, para cualquier proyecto de media tensión a alta tensión, siempre se realizan se realiza la licencia ambiental eh, para poder realizar el trabajo, ¿no? Entonces, dependiendo la zona y todo esto, eh, las unidades correspondientes realizan todo el trámite, el control y también durante el proceso del proyecto y finalización se debe cumplir todos los aspectos ambientales que afecten de la menor manera la misma construcción, ¿no? Entonces, esto está permitido dentro de nuestra región. Las licencias ambientales están categorizadas como una categoría 2, las cuales no tienen un impacto muy considerable. Sin embargo, no tenemos que dejar de lado esto antes, durante y después del proyecto, ¿no? Bueno, acá tenemos ya, como les mencionaba, algunas características de los postes. Acá vemos un poste de hormigón de una resistencia nominal de 300 kilogramos, fuerza de 300 kilogramos, con una distancia de 12 metros, ¿no? Entonces, prácticamente las empresas o los dueños del proyecto siempre van a realizar el dimensionamiento, o bueno, le podemos decir las características, especificaciones de los postes, ¿no? Entonces aquí está el detalle de perforaciones que deben tener estos, alturas y todo, y bueno, todo lo requerido para el mismo proyecto. Entonces, antes de ejecutar y poder procesar, todo esto se traslada al proveedor del poste para poder cumplir, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un poste de 12 metros, sus perforaciones. Acá tenemos otro ejemplo para un poste de 11 metros. Y acá tenemos un ejemplo para un poste de 8.5 metros con 2 kilogramos de esfuerzo, ¿no? Ahora pasamos ya a vamos iniciando las unidades constructivas. En este caso vamos a iniciar por las unidades constructivas en media tensión. Dependiendo su nivel de tensión, también tiene su abreviación y cada empresa distribuidora puede colocar un tipo de abreviación para su unidad constructiva. En este caso vamos a hablar de estructuras monofásicas de 19.9 kilovolts. Por nivel de tensión lleva la abreviación Z. Cuando hablamos de este 19.934.5 y cuando hablamos de 14.4 a 24.9, hablamos que en vez de Z la B chica. Ya entonces, que son las más usuales actualmente, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, esta es una unidad de paso, como así lo llama, en la cual puede soportar ángulos de 0 hasta 5 grados. Entonces, al ser una unidad de paso, tenemos la siguiente configuración. Tenemos acá la descripción de cada componente. Aquí tenemos el aislador, la espiga del punto de poste, los pernos. Aquí tenemos evidentemente las volandas, tuercas. Tenemos también acá el aislador rodillo también. El detalle del montaje de la espiga de la punta de poste para ver cómo va a estar montada. Y aquí tenemos el detalle de los componentes, ¿no? Tenemos el aislador rodillo de 3 pulgadas, que es este componente. Este caso, por acá, al ser una línea monofásica de 19.9 kilovolts, hablaríamos de que tuviéramos que la fase de la línea iría por el aislador principal y el neutro iría por el aislador secundario que se encuentra más abajo, ¿no? Que aquí tenemos la distancia de seguridad requerida, ¿no? Entonces, cada componente, todo está debidamente codificado y con la descripción del material requerido, ¿no? Entonces, tenemos el aislador tipo rodillo para la extensión del aislador.
el aislador tipo campana para 34.5 lo hablamos. Su nombre característico es ANSI 56.3, ANSI 53.2 para el aislador rodillo. Tenemos las arandelas cuadradas, la cantidad requerida. Aquí está la configuración donde van a estar colocados. Las contratuecas 5 octavos. Espiga punto de poste de 24 pulgadas. La espiga punta de poste sería esta. En este caso tenemos 24 pulgadas. Si tenemos zonas más húmedas o algún otro aspecto, algunas empresas eléctricas cambian esta dimensión de 24 pulgadas por otra, ¿no? Por ejemplo, tenemos en algunos proyectos que trabajé, nos pedían hasta de 28 pulgadas, entonces espigas especiales que prácticamente lo único que hacen es elevarse y tener el aislador a una distancia mayor de la punta del poste de hormigón. ¿Esto por qué? Porque en las mañanas, por el rocío, por humedad, se presentaban algunas fallas de corriente, huarcos, en el cual podríamos llamarle así la rigidez dieléctrica en el aire no era suficiente, ¿no? Después tenemos el perno máquina de 5 octavos por 10 pulgadas, que es el que tenemos acá para sujeción de espiga de poste, y los elementos acá que serían la volante y la contratuerca, ¿no? Posteriormente tenemos los preformados de amarre para la fase. Acá dice fase número según requerimientos, siendo que el preformado de amarre, bueno, se pueden usar dos opciones, ¿no? Un preformado de amarre específico para el tamaño del conductor o cable utilizar, para el tamaño del cable utilizarse, lo mismo para el neutro, o se pueden utilizar unos elementos de amarre ya diseñados, que igual son de aluminio, con los cuales igual sujetaríamos el cable. Posteriormente o finalmente tenemos el rack de una hebilla para el aislador, ¿no? En este caso, acá tenemos el rack de una hebilla sería esta U, que se puede visualizar acá, donde va a estar inserto el aislador rodillo. Bueno, dependiendo, como les digo, dependiendo la unidad constructiva, la empresa que vaya a realizar el proyecto o el dueño del proyecto, esta configuración puede variar. Por ejemplo, acá podría ser colocado, como ejemplo les digo, o en algunos casos, no se utiliza el rack y se coloca directamente el aislador rodillo con perno máquina directamente, ¿no? Y de igual manera se sujeta el neutro, ¿no? Entonces acá tenemos la primera unidad constructiva, que es unidad de paso. Esta unidad de paso de 0 a 5 grados, ¿no? Acá ya tenemos otra unidad le podríamos llamar de ángulo, siendo que esta tiene una capacidad para soportar una desviación en el ángulo en la línea entre los diferentes apoyos de 5 a 20 grados. Acá, como pueden ver, en vez de tener un solo aislador, y se tiene doble aislador y bueno, doble espiga, ¿no? Entonces, la parte que varía es la parte superior, y bueno, en la parte del neutro tendríamos que se mantiene, ¿no? Claro que claro que para esto se cambia un poco la cantidad de materiales y todos los elementos que se van a necesitar. Tenemos en vez de tener un aislador campana, vamos a tener doble aislador, doble espiga punta de poste. Para eso vamos a tener también el perno máquina de 5 octavos por 14, siendo que la distancia aumentaría, ¿no? Considerablemente, ¿no? Siendo que acá tenemos un elemento, no sé si pueden visualizar, que es el separador metálico poste de espiga. Ese separador metálico es una tipo C, más o menos, el cual prácticamente nos da un espacio entre la espiga de punta de poste y el poste, ¿no? Necesario para esta unidad constructiva, ¿no? Entonces, podríamos decir que esta unidad, por la condición mecánica, tiene la capacidad ya para soportar un paso con ángulo de 5 a 20 grados, ¿no? Entonces, es un Z2, es necesario para la construcción, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo de unidad constructiva.
Esta unidad constructiva la podríamos llamar de arranque o de final, siendo que prácticamente podríamos tener por un lado una línea, ya sea longitudinalmente o totalmente a los 90 grados, y de esta manera arrancar. Acá tenemos, les muestro, este componente es un aislador polimérico, ¿no? Entonces, acá podemos tener el aislador polimérico y aquí tenemos el juego de ferretería necesario para sujetarlo al poste. Entonces, en esta condición, en la parte del neutro mantenemos la misma situación, el aislador rodillo, el rack de una vía, los pernos, arandeles y contratuercas, y aumentamos en la parte superior todo lo que es el aislador polimérico y los cerrajes necesarios para sujeción del cable. Para esto tenemos elementos importantes que son el grillete de tensión, la manilla zapatilla, el perno ojo que va sujeto acá para poder sujetar los elementos del grillete de tensión y la manilla zapatilla, ¿no? Entonces, como pueden ver, cada elemento o cada unidad constructiva tiene una diferente función dependiendo cómo va a ser utilizada. Por ejemplo, este final de línea, esta estructura Z5 puede ser utilizada como inicio o fin de una línea, pero también puede ser utilizada para les digo, para un cruce de carretera y tengamos un inicio y un final para el mismo cruce, ¿no? Entonces, podríamos tener en un mismo poste no solo un Z5, podríamos tener dos Zetas A5, ¿no? Entonces, uno a diferente nivel para que podamos realizar la conexión, ¿no? Y la conexión entre ambos conductores lo podríamos realizar y ya con conectores similares a los que hemos visto hace un momento, ya sean con conectores dobles paralelos en los cuales vamos a conectar la línea mediante un chicotillo o un cable pequeño, ¿no? Acá ya tenemos otra unidad constructiva. Esta unidad constructiva es un poco más, no la llamamos compleja, pero utilizada, se llama una estructura de tensión o de amarre. Puede ser utilizada para cambios entre 0 a 30 grados de ángulo. Acá, ¿qué es lo que hacemos? Dependiendo del diseño de la línea y también para el mismo tema constructivo y operativo, más o menos cada 10 vanos se realiza un amarre de línea, ¿no? Entonces, cada 10 vanos podemos tener un amarre en el cual sería este, ¿no? Donde tenemos un final, se puede decir que son dos finales juntos, podríamos llamarles dos Z5 juntos, aprovechando los cerrajes en la parte central, una espiga de punta de poste para evitar contacto del conductor, y como pueden ver aquí tenemos el cable con el cual está unido mediante conectores, ¿no? Acá tenemos de la misma manera le podríamos llamar un final también para el neutro, en el cual aprovechamos igualmente la ferretería central y unimos el conductor mediante conectores, ¿no? Entonces aquí este CP1CL4 seguramente es un conector paralelo de un perno, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Para el puente del neutro. Y el de aquí arriba es un conector paralelo de doble perno. El doble perno necesariamente es por la confiabilidad y la necesidad de mecánica y eléctrica de la conexión, ¿no? La espiga punto de poste está colocada prácticamente para que el cable igualmente tenga su rigidez, o bueno, tenga su distancia y seguridad con el poste, ¿no? No tengamos ningún tipo de falla. Entonces, de igual manera se coloca este elemento, ¿no? Como les menciono, dependiendo el dueño del proyecto, las unidades constructivas pueden variar un poco, pueden ser diferentes. Les voy a proporcionar diferentes ejemplos de otras empresas eléctricas, las cuales se encuentran actualmente trabajando y son normas que en el mercado ya se conocen.
porque hablo que en el mercado ya se conocen, normalmente las empresas eléctricas licitan este tipo de trabajos y hay empresas especialistas que realizan. Y para poder realizar, obviamente hay todo un, eh, le llamaremos todo bueno, no es un proceso en sí, en la cual se definen fiscales, supervisores de obra, los cuales van controlando el cumplimiento de todas las características, tanto en materiales, normativas, cuidado del material durante el montaje de estos, para que la línea eléctrica cumpla finalmente con su función y el objetivo del tiempo de vida, ¿no? Entonces, para todo esto evidentemente hay una etapa de diseño de proyecto que si nos da tiempo vamos a poder, les voy a mostrar algunas planillas mediante las cuales podemos sacar un presupuesto para el diseño de línea para que ustedes lo puedan ir calculando presupuestariamente y puedan determinar el costo específico como normalmente se presenta este tipo de proyectos, ¿no? Ya la etapa de seguimiento, control, planillas de avance y otras cosas es un tema un poco más detallado. Tal vez en un futuro podamos ampliar, no sé si este diplomado se ampliará, bueno, ampliar este diplomado u otro diplomado en el cual se pueda detallar todo este tema, ¿no? Ya de lo que es construcción y todo lo que conlleva el seguimiento, ejecución de la obra, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra unidad constructiva. Esta unidad constructiva es para la instalación de pararrayos. Dependiendo la zona y cómo se va proyectando esta y el nivel de descargas eléctricas, bueno, descargas atmosféricas, electroatmosféricas en la zona, se van colocando pararrayos, con lo cual protegemos la línea, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el pararrayo de la espiga punto de poste característica por el cual va a pasar el poste. Normalmente este tipo de unidad se va a instalar en un poste de paso. Y acá tenemos una pequeña cruceta donde se va a instalar un balancín de madera y bueno, todo lo que son las jabalinas para una vez realmente existe una descarga eléctrica, se puede descargar este flujo a tierra, ¿no? Entonces, dependiendo ya le podríamos llamar el nivel de tierra o resistividad de tierra del terreno, se hacen las diferentes mediciones para tener tanto en aterramientos, en pararrayos y en transformadores, ciertos niveles que son requeridos por el terreno, ¿no? En el caso de transformadores, pararrayos, vamos a pedir que tengamos una resistencia óhmica en la tierra ya de menor a 20, ¿no? Bueno, estimados, bueno, ya son las 9 de la noche. La siguiente clase vamos a empezar, terminando de revisar esta unidad constructiva. De hecho, ya la tienen pegada en la carpeta compartida. Un favor, antes de que concluyamos, por favor, si me pueden completar la encuesta la encuesta diaria, por favor. Faltan dos, por favor, si pueden completar la encuesta, no sé quiénes serán. Creo que no están presentes las otras dos personas, ¿no? Un favor,
ahí al grupo de WhatsApp, si me pueden pasar una fotografía para validar quiénes están presentes y quiénes no. O una respuesta nada más ahí, encuesta completada en el grupo de WhatsApp. Gracias, Ahmed. No sé quién más falta. Nelson, gracias. No sé si estás Juan José, Julio César. Bueno, ahí concluiremos. Y ya, muchas gracias. El día viernes continuamos con la clase. Vamos a terminar la revisión de las diapositivas, de las unidades constructivas. De ahí vamos a ver un ejemplo. Y un ejemplo para que puedan, bueno, empaparse un poco más de esto. Y de ahí finalmente pasaríamos, bueno, les voy a presentar las prácticas y de ahí ya pasaríamos al siguiente tema, ¿ok? Bueno, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el viernes a las 7 de la noche. Gracias, hasta luego. Está bien, hasta el viernes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.